El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las operaciones en moneda extranjera. Mi equipo está integrado por Cristian Alexander Cabañas Jiménez, Cristo Edmilson Smith Jiménez y yo, Mirel Moreno Sánchez. El contenido de esta exposición es una breve introducción del tema de las operaciones en moneda extranjera, el objetivo, el principal objetivo del tema, el concepto, importancia, las características de los registros en moneda extranjera, la investigación que se realizó en tiendas locales sobre el cambio en el banco de la ciudad o algún ejemplo que realizamos en clases y una breve conclusión, así como las referencias. Las operaciones en moneda extranjera se han convertido en un elemento clave dentro de la contabilidad financiera debido al crecimiento constante del comercio internacional y la globalización económica. Cada vez más empresas realizan compras, ventas, inversiones o contratos con organizaciones de otros países, lo cual implica el uso de divisas de distintas a la moneda nacional. ¿Cuál es el objetivo de estas? El principal objetivo de las operaciones en monedas extranjeras es el uso de la moneda extranjera, el cual consiste en facilitar y hacer posible las operaciones económicas financieras entre distintos países para asimismo hacer uso de monedas diferentes en los países. Facilita el comercio exterior, facilita inversiones y transacciones internacionales, así como también facilita el turismo. Ahora, el concepto de las mismas es las operaciones de moneda extranjera son todas aquellas transacciones económicas, financieras o comerciales que una entidad realiza utilizando divisas de distintas monedas funcionales. De acuerdo con la literatura contable y los marcos normativos internacionales, una operación en moneda extranjera surge cuando una empresa compra, vende, paga, cobra, contrae obligaciones o adquiere derechos determinados en una moneda diferente a la cual utiliza regularmente para hacer uso de sus registros en las operaciones. La importancia de las monedas extranjeras. La importancia de las operaciones en moneda extranjera radica en el papel fundamental que desempeñan dentro del entorno financiero actual, caracterizado por la globalización económica y la creciente interacción comercial entre países. La literatura contable y los marcos normativos como la NIF B15 y la NIC 21 destacan que estas operaciones son esenciales porque permiten reconocer con precisión los efectos que las fluctuaciones de los tipos de cambio tienen sobre los recursos y obligaciones de una empresa. Bueno, la importancia creo que se me hace un tema muy importante, ya que tiene una importancia en el valor del dinero, ya que pues gracias a esto puede que una empresa gane o pierda dinero conforme pues al valor que tenga la moneda ese día o en ese momento. Algunas características son de que se deben de registrar al tipo de cambio del día de la operación. Cuando una empresa realiza una venta, compra o pago en moneda extranjera, se registra en la contabilidad utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha en que ocurre la transacción. Generan diferencias de cambio, es como lo mencionaba, pues estas pueden variar según el día o el momento y puede que su valor sea más o hasta pues sea menos. Se deben actualizar al cierre del periodo. Los saldos pendientes en moneda extranjera, cuentas por pagar, por cobrar, préstamos, etcétera, deben reevaluarse usando el tipo de cambio del cierre del mes o del ejercicio. Se aplican normas contables específicas. El registro se realiza siguiendo normas como la NIC 21 o su equivalente local, que establece cómo convertir y presentar las transacciones en monedas extranjeras. Bueno, a continuación mostraremos algunas imágenes, las cuales sacamos pues en bancos de nuestro municipio Zihuatanejo, donde fuimos a investigar a cómo estaba ese día el valor de pues los tipos de monedas que manejaban en ese banco.
Bueno, como ejercicio, la compañía mexicana S.A. tiene los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2024. Bancos por 626.400, mercancía en el almacén por 42.760, deudas por compra de mercancía 62.640, pérdida del ejercicio anterior por 16.704 y el resto son aportaciones de los socios. El 5 de enero de 2025 se compró crédito a un proveedor de Los Ángeles varios aparatos electrónicos con un costo de $15.000 al tipo de cambio de 20.88. El 10 de febrero se le envió la cantidad de $7.000 al proveedor a cuenta de la deuda, estando el tipo de cambio a 20.31. El 15 de marzo el proveedor cubre la cantidad de $5.000 por diversos gastos a nuestro nombre y cuenta, estando el tipo de cambio a 19.93. Se realiza una nueva compra de artículos eléctricos por $8.000 que fueron cubiertos mediante una transferencia el 18 de abril, estando el tipo de cambio de 19.71. El 22 de mayo se compraron $10.000 que fueron abonados al proveedor de Los Ángeles, estando el tipo de cambio de 19.31. El día 31 de julio se elaboró el balance general, estando el tipo de cambio a 18.87. El 15 de septiembre se recibe en nuestro almacén la mercancía comprada en Los Ángeles, estando el tipo de cambio de 18.36. El 5 de noviembre liquidamos nuestra deuda con el proveedor, estando el tipo de cambio de 18.59. Entendamos que este ejercicio es por método fijo. Bueno, como primera cédula de conversión de saldos iniciales el 31 de diciembre de 2024, empezamos con la cuenta de banco. La divisa fueron 30.000, el tipo de cambio 20.88 y el importe fueron 626.400. En la cuenta de almacén, la divisa fueron 2.000, al tipo de cambio 20.88, fueron 41.760. En la cuenta de proveedores nacionales, la divisa fueron 3.000, con el tipo de cambio 20.88, con el importe 62.640. Feria del ejercicio anterior, la divisa fueron 800, al tipo de cambio 20.88, que dan 16.704. El capital social quedó como 622.224. En la segunda cédula de conversión de compra de proveedor extranjero el 5 de enero de 2025, la cuenta es a proveedores extranjeros con la divisa de 15.000 al tipo de cambio de 18.00 con el importe de 270.000. La divisa de 15.000 al tipo de cambio de 20.31, 304.650. Y eso da como suma 574.650. En la tercera cédula, en la cuenta proveedor extranjero, la divisa fue de 7.000 al tipo de cambio de 18. El importe queda como 126.000. En la divisa fueron 7.000 con el tipo de cambio de 20.6, 144.200. Y como suma fueron 270.200 con una diferencia de 18.200. En la cuarta cédula de conversión, la divisa fue de 5.000 al tipo de cambio de 19.93 con el importe de 99.650. La divisa fueron 5.000 al tipo de cambio de 18, el importe fueron 90.000 y la suma fue de 189.650 con la diferencia de 9.650. En la quinta cédula que dice que a la cuenta de banco, la divisa fue de 8.000 con tipo de cambio de 19.71, el importe fueron 157.680. En la divisa fueron 8.000 con el tipo de cambio de 18, el importe fueron 144.000 y la suma quedó como 301.680 con la diferencia de 13.680. En la cédula de conversión 6, la divisa de banco fue de 10.000 con el tipo de cambio de 19.31, el importe fueron 193.100. La divisa fue de 10.000 con el tipo de cambio de 18, el importe fueron 180.000. Esto da como suma 373.100 con diferencia de 13.100. En la séptima cédula de conversión, la cuenta es banco con la divisa de 3.000, el tipo de cambio de 18.87 con el importe 56.610. En la cédula 8, en la cuenta fue banco con la divisa 3.000 al tipo de cambio 18.36. El importe fue 55.080. En la novena cédula de conciliación el 5 de noviembre, en la cuenta de bancos, la divisa fue de 3.000 al tipo de cambio de 18.59 con el importe de 55.770. La divisa fue de 3.000 con el tipo de cambio de 18, fueron 54.000
1.770 con la diferencia de 840. Como primer asiento tenemos que es mercancías en tránsito, cargamos mercancía en tránsito, 304.650 y abonamos a proveedores, 270.000 y a diferencia en cambio, 34.650. En el segundo asiento cargamos a proveedores extranjeros, 126.000, cargamos a diferencia en cambio, 18.200 y abonamos a bancos, 144.200. En el tercer asiento cargamos a mercancía en tránsito 99.650, abonamos a proveedores extranjeros 90.000 y a diferencia en cambio 9.650. En el cuarto asiento cargamos a mercancía en tránsito 157.680 y abonamos a banco 144.000. En el asiento 4 cargamos a mercancía en tránsito. En la 105 cargamos a proveedores extranjeros 180.000, a diferencia en cambio 13.100 y abonamos a bancos 193.100. En la 106 cargamos a gastos financieros y abonamos a diferencia cambiaria 2.610. En la 107 cargamos a pérdida del periodo 2.610, abonamos a gastos financieros. En la 108 cargamos a diferencia en cambio 26.680 y abonamos al resultado del periodo 26.680. En la 109 cargamos al resultado del periodo 24.070 y abonamos utilidad del periodo 24.070. En la 110 cargamos a almacén 561.980 y abonamos a mercancía en tránsito 561.980. En la 111 cargamos a proveedores extranjeros 54.000, a diferencia en cambio 1.770 y abonamos a banco 55.770. En la 112 cargamos el resultado del periodo 1.770 y abonamos a diferencia en cambio 1.770. En la 113 cargamos a pérdida del periodo 1.770 y abonamos al resultado del periodo 1.770. Y en la 114 cargamos utilidad del periodo y abonamos a utilidad del periodo cargamos 1.770 y abonamos a pérdida del periodo 1.770. Y como nos queda el sistema mayor en banco, nos queda como saldo creador 89.330, en almacén 603.740, en proveedores 62.640, a pérdida del ejercicio 16.704, en capital social 622.224 y en mercancía en tránsito 561.980. En proveedores extranjeros ya se quedó saldado, igual que en diferencia en cambio también saldada, en gastos financieros también saldado, resultado del periodo también saldada, utilidad del periodo los quedó con un saldo de 24.910 y el balance queda como activos circulantes bancos por 147.100, almacén por 41.760, mercancía en tránsito 561.960 y como total nos dio 748.840. En pasivo, a corto plazo nos quedó como proveedores extranjeros 54.000, proveedores nacionales 62.640 y el total del pasivo quedó como 116.640. En capital social nos quedó con 622.224, pérdida del ejercicio 16.704, utilidad del periodo 26.680. Y como tal, total de capital nos quedó 632.200 y total de activos más capital 740. Y en el segundo balance decimos que los activos circulantes es banco por 89.630, almacén por 603.740 y el total activo queda como 693.370. En pasivo a corto plazo tenemos que proveedores nacionales queda como 62.640, el total del pasivo son los 62.640. En capital social
Se quedó con 622.224, paga el ejercicio 16.704, y utilidad del periodo 24.910, con un total de capital de 630.430 y total más capital 693.070.